¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias, como siempre. Una bienvenida cordial a quienes tienen el tiempo para poder ver nuestro programa. Un programa que es mucho más sereno, de un análisis más profundo. No intentamos que las temáticas sean tocadas de manera frívola y superficial, sino más bien reflexiva y analítica. Que intentemos comprender qué está sucediendo, los conceptos, y de la manera más clara posible, tratemos de encontrar soluciones o por lo menos de denunciar ciertas situaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido con nuestro país en el transcurso de esta temporada? Nos hemos dado cuenta que la justicia, caramba, qué mal está la justicia. Ya habíamos tenido muchísimos programas que hacían referencia a la serie de procesos mal llevados, de protocolos que no se iban cumpliendo, en fin, una serie de problemas. Pero tal vez nunca nos habíamos imaginado que nuestra justicia estaba tan politizada. Esta vez ha quedado absolutamente develado aquello, porque el momento en que tuvo su etapa difícil el movimiento al socialismo, todas aquellas personas que estaban detenidas producto de temas políticos en particular, fueron liberadas. Sí, así de sencillo. Vimos salir de un día al otro al doctor León, vimos salir de un día al otro a Franklin Gutiérrez, vimos salir de un día al otro a Leopoldo Fernández, además casos de terrorismo que se habilitaron, pero inmediatamente empezaron a investigar más que nunca. ¡Wow! Y cuando se acabe ese proceso y vuelve el MAS, vemos exactamente lo contrario. ¿De qué justicia estamos hablando, por el amor de Dios? ¿Esto es justicia o es solamente una prolongación de política? Le doy la más cordial bienvenida a mis amigos de siempre, a quienes saludo. Habilítame tu audio, Israel, por favor. Israel Centellas, presidente del Colegio de Abogados, a quien le agradezco que se dé un tiempito hasta ahora. Sigue trabajando, no lo puedo creer. Estoy grabando el programa súper tarde de la noche. Hola, Israel, ¿cómo estás? Verónica, no, pues muchas gracias, es lindo verte después de tanto tiempo, estar también con grandes panelistas, con la doctora Paola Barriga, el doctor Omar Durán, y bueno, o sea, es siempre una alegría estar acá, pero sobre todo cuando se hace un análisis sin un tinte político, más un tinte técnico y de lo que a nosotros nos gusta hablar, ¿no? Sí, y principalmente de un poco de entender qué sucede y si es posible también denunciarlo, ¿por qué no? ¿No es cierto? El más cordial saludo a una guerrera incansable, Paola Barriga, abogada, que ha estado llevando una serie de procesos y que hoy día también nos explicará qué está pasando con la justicia en nuestro país. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Berito, muchas gracias por la invitación, muy honrada de compartir este panel justamente con el presidente, con quien nos representa como abogados, al único además que reconocemos como real representante, y también con los colegas que se van sumando a esta plataforma. Muchas gracias por este espacio, Berito, y por tratar siempre estos casos de connotación nacional, de connotación pública, que todos nos preguntamos en nuestros hogares qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Seríamos de repente hipócritas o tal vez con una visión demasiado sesgada si creyéramos que solamente fue un tipo de política o un sesgo político el que manejó la política, el que manejó la justicia, el que de pronto influyó en la justicia. No es así. Son ambos bandos los que de manera sorprendente, no sé si manipulan, presionan o qué hacen con la justicia en nuestro país, que la justicia se rinde a sus pies. Es decir, la justicia se ha convertido en una subordinada de la política. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy exagerando? Por favor, Israel, ayúdame a comprender este fenómeno. Sí, es algo que nosotros lo hemos vivido en el momento en que estaba el movimiento al socialismo, posteriormente el movimiento de Yanine Áñez, y lo volvemos a vivir. Pareciera de que algunas autoridades jurisdiccionales, judiciales, tienen una polera, y la polera la van cambiando de acuerdo al gobierno de turno. Y así sacan sus resoluciones, y así aparentemente sacaran estas resoluciones. Entonces tú ves que en algún momento entra Yanine Áñez y todas las autoridades, otrora
son llevadas a proceso, pero gana el movimiento al socialismo y ahora esas mismas autoridades dan la posibilidad de liberar, dejar sin efecto mandamientos de apremio. Entonces eso te genera una susceptibilidad. Yo confío en todos los abogados, confío en su tecnicismo, confío en su argumentación, fundamentación, pero a veces los casos son muy obvios. O sea que muchas autoridades judiciales se manejan de acuerdo a las autoridades políticas de turno y eso no debería darse. Ahí denotas un tema muy importante. No hay independencia de poderes. No hay independencia de poderes y no, al no haber independencia de poderes tienes cuestionada la justicia. Tenemos una justicia muy cuestionada, pero no solamente por los bolivianos, sino a nivel internacional. La justicia boliviana está muy mal vista y hay que hacer un cambio a futuro, pero tiene que hacer a través de políticas de Estado que realmente empiecen a generar una meritocracia dentro de la administración de justicia y a partir de eso generar políticas de acceso a los mejores y los mejores deberían ser bien pagados también, porque eso hay que darles lo que les corresponde a las autoridades judiciales para evitar el tema de corrupción o que no tengan la posibilidad de generar actos de corrupción desde sus fuentes de trabajo. Wow, tu respuesta me ha ayudado a transversalizar un poco todo esto. Le doy la más cordial bienvenida a Omar Durán, que también es abogado y que acaba de llegar a nuestro programa. Actívame tu audio. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Verónica? Un saludo a ti, al doctor Israel. Muchísimas gracias por la invitación y estamos acá pues prestos para ayudar en bien de la sociedad y hablar del tema justicia que es tan importante. Paulita, me voy contigo. Se supone que nosotros, los bolivianos y muchos otros países, habían definido que tengamos tres poderes, que el legislativo, el ejecutivo y el judicial sean, como decía Israel, absolutamente independientes en su actuación. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Paola, ¿qué pasa? El ejecutivo decide quiénes van a ser jueces, quiénes van a ser fiscales, y por eso hay una subalternización tan fuerte. ¿Cuál podría ser la razón? ¿O hay de pronto una presión a otro nivel? Explícame el concepto general. No puntualizaremos casos, pero sí para que entendamos qué sucede. Claro que sí, nuestra actual constitución política del Estado ya no habla de poderes, habla de órganos, órgano ejecutivo, órgano legislativo, órgano judicial, le cambian el nombre y pretenden que con ese nuevo nombre se vaya legitimizando cada estructura. Sin embargo, no corresponde al Ejecutivo el nombramiento de las autoridades judiciales. Cada órgano tendría que ser totalmente independiente, cada órgano tendría que interactuar. Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, la forma de constituirse un ejecutivo, ¿no? Tenemos a un presidente no reconocido, pero que nombra a sus ministros, independientemente a lo que se pueda hablar en el legislativo. Entonces, esta independencia de nominación, etcétera, es totalmente independiente de cada órgano. Ningún órgano podría alterar al otro, ni sobreponerse, ni tampoco direccionar con una llamada o con los argumentos que hoy día estamos viendo a partir de lo que viene a ser la mal llamada justicia. Ya, ese es el concepto, digamos, teórico de lo que sí debería suceder, ¿no es cierto? Pero mi pregunta, Omar, y ahora voy contigo, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Explícame. Hay una injerencia que el momento en que entra alguien al Ejecutivo ya es el todopoderoso, puede someter la justicia, puede generar, no sé, prácticas de presión, puede generar amedrentamiento, algo así, reitero, para que de pronto se subalternice la justicia al poder ejecutivo y me imagino que hasta legislativo. Yo me acuerdo muy bien que don Walter Guiteras, porque esto no es nuevo, les aviso, ¿no? Me acuerdo de don Walter Guiteras alzaba el teléfono y decía, hola, pues, ¿cómo está usted? Usted que es la juez, pues véamelo este caso y arréglenlo ya. Y yo lo he visto, a mí nadie me lo ha contado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Así tan fuerte pueden ser los otros poderes, Omar? Mira, Verónica, un saludo también a la doctora Barriga.
Yo te voy a hablar sin pelos en la lengua de lo que veo día a día. Ok. Creo que jueces, fiscales y abogados hoy en día son un grupo de un yunquerío total de amigotes que se protegen y se ayudan en un tema o en otro tema. Hay temas laborales, de trabajo o simplemente porque tienen cola de paja. Algún juez, fiscal se vuelve subalterno del órgano ejecutivo porque saben que le van a escarbar y le van a descubrir algo algún momento de la vida. Porque la norma es clara, ya para qué vamos a dar vueltas que hay independencia, todo el mundo lo sabe, hasta un estudiante de derecho de primer año, pero no tienen el valor, no tienen la capacidad de independencia. No es la justicia como tal, son algunos miembros que se vuelven subalternos, esclavos y yuncos del poder político. Y lógicamente, cuando vas a tener un fiscal, un juez con independencia, no le conviene al órgano ejecutivo porque vas a actuar con imparcialidad, con rectitud y con honestidad. Entonces, esta es la situación apenante que pasa en la justicia: fiscales, jueces y abogados yuncos, amigotes, que es mi cuate, que son amigos. Y no con eso quiero decir que no sea sociable, puede ser sociable, pero creo que no debería existir un yunquerío, una amistad demasiado extrema entre jueces, fiscales y abogados, Entonces, particularmente. no, pero es que aquí, ¿dónde entra el ejecutivo? ¿Dónde entra ese ejecutivo o ese legislativo que presiona? Si en realidad lo que tú me describes es un grupo de amigos entre ellos. Y yo sabía, había como una asociación de jueces, algo así, ¿no es cierto? Era algo muy particular que no debería existir. O sea, cada juez debería tener, pero de pronto así como todos muy amigos. Pero, ¿y la injerencia aquella? Es que ahí está Verónica, lo que te decía, como hay una amistad, no, que él me va a ayudar en tal temita, es que como es ministro, le voy a ayudar, como es viceministro, nos vamos a ayudar y nos vamos a colaborar. Empiezan a hacer un negocio de la justicia y cuando en un momento determinado tú no tienes absolutamente nada que rendir cuentas, pues si quieres le contestes el teléfono y por último ni le contestes el teléfono, sea ministro, presidente o vicepresidente, pero acá hay gente que le tiene que pagar favores, no solamente de ahora. Nuestros jueces y fiscales y muchos de los abogados son abogados de años, inclusive de familias, bufetes que van rotando entre ellos, agarran casitos, que la acomodan a la que ha sido un día su auxiliar, después llega a ser fiscal. Es una rosca podrida que lógicamente que muchos jueces, fiscales y abogados tienen que pagar en un momento determinado los favores políticos, y al político hay que pagarle, y lógicamente no vas a encontrar en muchos Pero casos un abogado que vaya a entonces, surgir de la nada. ya. Yo soy aquí la ignorante número uno, como ustedes saben, siempre no entiendo nada, no sé nada, por eso sigo preguntando, ¿ya? Eh, Israel, si es así, como dice Omar, que además lo sabemos, pero un poquito lo estamos develando aquí, ¿por qué funciona para el partido de gobierno que ingrese? Porque si me dijeran que es solamente por el MAS, que están, de acuerdo, lo puedo creer, pero ¿por qué de pronto entra Áñez, ¿no? Y sale uno, sale el otro, no se suponía que eran los amigos del otro. Entonces, ahí no me queda claro, por favor. Es el temor, es el temor de las autoridades jurisdiccionales. Yo me acuerdo que a partir de la ley 004, donde empiezas a generar tipos de responsabilidad contra los servidores públicos, ellos también son servidores públicos, ya la mayoría de los jueces no fallan en contra del Estado. Antes el Estado era uno de los que más perdía los procesos, Sí, pero a partir de esta ley empiezan empiezan a perseguir a las autoridades jurisdiccionales. En el gobierno del movimiento socialismo ha habido una gran cantidad, no te digo si merecida o inmerecidamente, pero una gran cantidad de abogados en la cárcel, como detenidos preventivos y muchos que ya tienen sentencia condenatoria, o algunos que han pasado a tener una sentencia absolutoria. Entonces ha habido un momento de persecución a estas autoridades judiciales. Veías fiscales que constantemente estaban en centros penitenciarios, veías autoridades judiciales que les llevaban a procesos. En algunos casos era de acuerdo a la norma, pero en otros casos por fallar en contra del Estado. Entonces, ¿tú crees que una autoridad judicial hoy en día se atreve a fallar contra el Estado? No, le tiene miedo a la consecuencia jurídica. Pero ahí tiene razón el doctor Omar Durán. Si todos nos ciñéramos estrictamente en lo que dice la norma, argumentaríamos y fundamentaríamos las resoluciones de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución y las normas, no deberíamos tener el temor a tener algún problema a futuro, por más de que nos
lleven adelante procesos, porque sé que el estar en la administración de justicia conlleva responsabilidades, y esas responsabilidades se llevan generalmente en procesos. Entonces, no todos los abogados tienen que ver con consorcios, digamos. La mayoría de los abogados vive al día, vive a diario, no tiene esa amistad directa con el juez, pero lastimosamente muchos hasta hacen pasarse como amigos de ciertas autoridades para tal vez sacar algún rédito con sus clientes. Eso está mal. Correcto. Entonces, eso no debería darse, y por eso es que existe hasta una mala percepción de la abogacía en su conjunto. Eso debería ser un debate, ir a un juicio, es más de ir a argumentar y a fundamentar, pero hoy en día está la amistad, está esos temas de quién conoce a quién, etcétera. Estás buscando más personas que conocen a las autoridades. Yo creo que, volviendo al tema, es el temor principalmente que incide a estas autoridades judiciales, que se cambian en cualquier momento de camiseta de acuerdo al gobierno que esté en turno, ¿no? Sí, y desafortunadamente la gente ya no pregunta cuál es un buen abogado, aconséjame un buen abogado, o sea, un abogado que pueda hacer una argumentación sólida, solvente, que conozca bien las leyes, que pueda respaldar y hacer un memorial irrefutable, que sería lo idóneo, ¿no es cierto? No, la pregunta ahora, oye, ¿tienes algún abogado que conozca a tal otra persona, que sea amigo del juez o que sea un terrible para que... Y eso no podemos mentir, esa es la realidad de todos los días, Que Paulita. tenga llegada, que tenga llegada. Así es, Berito. Considero de que en este caso de los cargos, tanto para fiscales como para jueces, es vox populi y corre entre los pasillos, inclusive los montos que pagan para optar a esos cargos, ¿no? Entonces, ¿que pagan eso a no quién? lo podemos ¿A quién? ¿Al Estado? Magistratura. ¿Al Ejecutivo? ¿A quién? A la magistratura, al Consejo de la Magistratura. Entiendo, o sea, el tema de los nombramientos. Claro, o sea, para ser juez, yo sabía que pagaban $25,000, para ser fiscal pagaban entre 10 o 15 mil dólares. O sea, si tienes tú los recursos, eres fiscal. Si tienes los recursos, eres juez. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta gente paga para entrar a ese cargo, obviamente, ¿qué ocurre? Estamos viendo todos los días ese tráfico de influencias, ese tráfico de procesos en los cuales estas personas no hacen ese pago, porque sí, hacen un pago como una inversión, y lamentablemente quienes se perjudican es el litigante de a pie, porque ese litigante es el que va a tener que pagar por ese dinero que ese mal funcionario, que tiene, como bien decía el doctor Israel Centellas, tiene que responder a un Estado, no responden, porque responden seguramente a quien tuvieron que pagar esa coima, y esa es una realidad latente. Ahora, este tipo de scene delivery que se han denominado, este tipo de llamadas, que a una llamada estás detenido, que a una llamada estás libre. ¿Dónde está la dignidad de esos funcionarios que para optar a un cargo tienen que tener la dignidad, tienen que tener la coherencia, la ética, la moral? Entendemos que no podemos generalizar, y eso quiero aclararlo, no podemos generalizar. Existen profesionales muy idóneos que sí realmente respetan el trabajo que realizan y lo hacen con una conducta intachable, pero eso se demuestra en el tiempo y sí es ponderable. Pero también existen estos otros, como bien me señalabas, el caso de Franklin Gutiérrez. En esa primera audiencia, cuando tú escuchabas esa imputación contra Franklin Gutiérrez, una persona tan humilde, además con una condición... prefiero verlo como un todo, ¿no? Yo sé, solamente ejemplificar, o sea, como un fiscal puede establecer tantos argumentos contra una persona cuando él sabe que son falsos. ¿Cómo puede bueno, ya el y luego juez así va tan a valorar fácil el se trabajo del desdice, fiscal? luego ya entra Yanine Ángel, se desdice y luego lo suelta? Así es nuestra justicia. Entonces, Dios me libre de la justicia boliviana. Había sido el Rambo que claro, o sea, un día te dicen que eres un Rambo, el peor delincuente del mundo, y al día siguiente eres un inocente. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y cuando se rompe esa brecha que nos hace, que nos devela
de que en realidad no estamos protegidos por la justicia. Es un alto riesgo para toda la sociedad porque se están vulnerando todos los derechos humanos de quien es demandado y de quien demanda. Y esa brecha tan invisible es la que no podemos romper. No se le puede dar a la sociedad esa figura de inestabilidad. En Nicaragua, por ejemplo, se agarran a balazos porque al final la justicia no funciona, claro, pero acá necesitamos estabilizar. Toman la justicia por su mano, que de pronto se ha convertido en una práctica también para nosotros los bolivianos. Yo veo un poco a Israel que lo que defiende, y yo entiendo porque él es como el representante de los abogados del país, y sí, trata de hacernos entender que ahí hay una honestidad en el fondo, y sin duda no podemos generalizar. Sí hay nobles abogados, y aquí tengo 3 de ellos, pero lastimosamente no es todo así. Israel, ¿existen de repente cuotas políticas, igual que sucede en un ministerio, sucede en cualquier parte? Eso que sí, en realidad a partir de que se generan elecciones y ciertos partidos políticos tienen que apoyar a ciertos ministros y todos en cascada. Tienes a un magistrado, el magistrado elige vocales y así sucesivamente se elige en cascada. Y a partir de eso pues se puede generar que aquellos favores políticos que te han hecho en algún momento y que el favor que te ha hecho una autoridad que puede ser magistrado en su debido momento, entonces van pagando facturas en el tiempo. Van pagando facturas, ok. No son todos, obviamente. No, sí, no queremos generalizar de ninguna manera, sería ofensivo. Hay casos que realmente, o sea, no por individualizar, pero hay jueces muy recurrentes, hay autoridades judiciales muy recurrentes. Yo creo que esas autoridades judiciales deberían hacerles una auditoría a esas personas, porque son casos muy recurrentes, ¿no? Ok, la misma pregunta, Omar, tú que eres el hombre de sin pelos en la lengua, ¿hay cuotas? Porque yo me acuerdo que alguna vez escuché, sí, ese es amigo de tal, así que con él pueden hablar para que puedan resolver, porque, y es lo que hay que develar, ¿no? Porque ya está bien de ser hipócritas y que tenerlo todo como escondido cuando es una verdad vergonzante y que tendríamos nomás que hablarla. Te pregunto eso, Omar. Mira, yo creo que hay cuotas, y hay la cuota más clara. Ha entrado Yanine Áñez, el actual fiscal departamental, es muy amigo de Yerko Núñez. ¿Por qué ha entrado? Lo han sacado al doctor Alave, razones tendrán. Pero ¿quién entra? Amigo del ministro de la Presidencia. ¿A qué? A tomar el mando de la Fiscalía de la Paz. Hay amigotes en todas partes. Ayer lo escuchaba al doctor Lima, actual ministro de Justicia, en un medio de comunicación, y decía: mire, este es mi sueño, yo siempre he estado acá, estoy donde yo quiero, pero ahora vamos a agarrar a los mejores abogados porque vamos a ver cuáles son las fallas de la justicia. Muy lindo hablan en los medios de comunicación. Yo le apuesto y le digo, y no tengo nada contra el doctor Lima, porque jamás ni he compartido absolutamente nada con él, ni he tenido ningún problema. Pero ¿quiénes van a entrar a hacer esto? Sus amigos del doctor Lima. Alguna persona que ha trabajado con él antes, algún amigo, algún procurador que haya tenido, algún amigote, algún parientito. Entonces resulta que acá los abogados que sí realmente podían darle una mano a la justicia son los abogados que más bien no sirven pues para la justicia. ¿Por qué no sirven? Porque sencillamente les estás quitando los beneficios. La justicia está muy bien como está yendo, pero ¿para quiénes? Para magistrados, para tribunos, para jueces, para fiscales. ¿Y para quién está mal? Para la sociedad, para los que tienen problemas. La justicia hoy en día da pena, da asco, Verónica. Hoy en día no puedes ni entrar a la fiscalía, todos son sus pretextos. El coronavirus es una vergüenza, no se instalan audiencias, los fiscales le tienen miedo al juez, el juez le tiene miedo al fiscal, si el fiscal es amigo del ministro, ahí están, cuando no debería existir ese miedo. ¿Por qué tienes que tener miedo? Cuando tú tienes las cosas claras, no tienes por qué tener miedo, pero muchos, no todos, como decían, muchos de nuestros jueces, fiscales y abogados están exprestos al yunquerío. No, no me voy a dejar por porque es ministro de Estado, no puedo hacerle nada. Aquí nadie es inmune. Si alguien comete su error, tiene que ser denunciado. Tienes toda la razón. La misma pregunta, Paulita, si tú quisieras agregar algo más antes de irnos a la pausa sobre las cuotas que podrían existir. Sí, que tenemos un claro ejemplo
Claro que sí, tenemos claro el ejemplo del fiscal general del Estado, que es suegro del exministro de Justicia. Y en su momento lo posesionan como fiscal general del Estado, sabiendo que tenía esa relación, que no podían hacer ese nombramiento, pero hoy día tenemos a un fiscal general que lamentablemente no se debe a una sociedad en su conjunto. Cuando hemos pedido y hemos reclamado tantas audiencias en casos de feminicidios, de crímenes, cuando nos han dado una audiencia a las 9 de la noche, pero hoy día para Juan Ramón de la Quintana se instala una audiencia a las 9 de la noche. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Es indignante lo que vemos, pero solamente para ejemplificar estos extremos de que sí se politiza lamentablemente la justicia con estos nombramientos que son ilegales. Gracias. Voy a hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a hablar. ¿Se acuerda usted que hubo un interesante intento de que se pueda elegir a jueces? A nadie le importó, nadie fue a votar, pero pareciera que en el fondo había nomás ahí una buena intención de corazón de que sea gente elegida por el pueblo y no tenga que responder de repente a esas cuotas a las que hemos hecho referencia a la primera media hora del programa. Y luego vamos a repasar cómo se los elige, quién los elige, cuáles son electos dentro de esa categoría, cuáles son electos por el Parlamento, cuáles no, y cómo se está eligiendo actualmente cuando sé que hay una serie de acefalías y que van subiendo como mejor pueden. Déjenme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Estamos hablando de la lamentable politización de la justicia. Ya volvemos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes inmobiliarios, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estamos hablando de la lamentable
politización de la justicia. Cuando se supone que son órganos, así se los ha denominado desde la nueva Constitución, absolutamente independientes, hemos confirmado en el transcurso de este tiempo que eso no sucede, que lamentablemente entra un partido político y un montón de caballeros salen libres. Entra el otro partido político y sale otro tanto de caballeros. Y al revés, ¿no? Bueno, damas y caballeros, porque hemos tenido también presa a la representante de los cocaleros, de los yungas, y bueno, pero parece que así funciona la justicia. Y la primera media hora, nuestros invitados, profesionales de lujo, abogados del más alto nivel, han ido identificando situaciones por las cuales estamos pasando esta vergonzosa etapa. A ver, Israel, ¿quién los elige? ¿Cómo elige? Yo me acuerdo que se hizo ese intento de elección directa y como claro, a veces a nadie le importa, solo unos cuantos están en juicios, la gente no fue, no votó, pero parece que en el fondo había una intención noble de que sean electos por el pueblo y así no tenga que pagar factura alguna. ¿O no fue así porque también en el Parlamento se jugó un poco con las ternas que iban? Explícame eso, por favor. Sí, en realidad son ternas que son propuestas por la Asamblea Legislativa. Así es. Y bueno, y a partir de eso se hace una elección para los magistrados, uno por departamento. Pero si tú te das cuenta, el ausentismo que hay en esta elección, porque es una elección que no participa la ciudadanía, parece Claro. que participan las estructuras políticas nada más. Y mientras tengas una estructura política, vas a tener a tus pies a las autoridades jurisdiccionales, porque quieras o no, al ser elegido autoridad, les vas a deber un favor a todas estas autoridades por la estructura que te han dado. Y al final haces política cuando no deberías hacer política a partir. O sea, ya dicen que no se debe hacer spots, no se debe conocer las propuestas porque no te dan propuestas siquiera, pero sí solamente conoces los currículums. Yo te digo, de todas las autoridades que han sido elegidas, te aseguro que no sabemos cuáles son sus currículums, no sabemos cuál es su trayectoria. Yo cuando veía estas elecciones de las autoridades o de los magistrados, parecía una elección de abogados, porque los abogados eran los que más opinaban, porque obviamente es nuestra área. Y decíamos, este puede ser, este no puede ser. Yo en particular, en el Tribunal Constitucional, lo apoyaba a Boris Arias, no salió, pero yo lo veía como al más técnico de ellos, ¿no? Y obviamente no estaba vendido a un partido como tal, pero había otras personas que sí tenían una tendencia política, sí tenían una orientación política, y cuando entras con ese favor, pues en algún momento te van a pedir la factura, y no vas a poder decir no, porque el juicio de responsabilidades también depende de esta misma Asamblea Legislativa. En algún momento, si la Asamblea Legislativa quiere llevarte a un juicio de responsabilidades, o sea, a un juicio de estas autoridades, lo vas a tener que llevar a esos escenarios, y por eso es que necesitas durante todos los años de ese mismo favor político. Mejor los tengo de amigos que de enemigos, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, Paulita, ¿quiénes están realmente de jueces en este momento? Porque entiendo que hubo esa elección, pero no sé, ya concluyó su tiempo, era un tiempo ilimitado, o quiénes están ahora, hay acefalías o no, ¿de quiénes están hablando? ¿Quiénes son esas personas que están manejando la justicia de nuestro país? Supuestamente esa elección era justamente para evitar el hecho de que se tenga nombrado a dedo a un juez, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? El momento que pusieron en votación, igual se politizó. Yo me acuerdo en la primera elección, todos decían, todos van a votar por el sombrerito. Todos los que tengan sombrerito, voten por el sombrerito. Entonces, se hizo esa campaña de los sombreritos. O sea, no existía una campaña por calificar al que más conocimiento tenga. No existía meritocracia en absoluto. Entonces, no fue tampoco un escenario del mejor, y no funcionó ese esquema. Sí, hubo un tiempo en que tuvimos jueces que sí participaron de esta escuela de jueces. Ellos estaban un año en Sucre, y después de esta práctica ellos eran contratados, pero además esta contratación, si mal no recuerdo, era por 10 años.
pero cuando ingresó el MAS, lamentablemente los destituyeron a todos ellos que tenían una formación tan adecuada para aquello, y lamentablemente han puesto a autoridades a dedo. Y justamente todos estos jueces a nivel nacional todavía están en un juicio porque ellos están justamente reclamando y no son escuchados, ni por el anterior gobierno, ni por el de Áñez, nadie los escuchaba, cuando en realidad su pedido era coherente, porque ellos habían estudiado, se habían capacitado un año entero para cumplir esa función, que no es nada fácil, es una función muy, muy complicada, muy compleja, que amerita mucho tecnicismo, que amerita mucho conocimiento para poder implementar el momento que tienes que mandar a la cárcel a una persona o liberarla. Entendemos el trabajo y la función de un juez, pero entre ellos, lamentablemente, tenemos a jueces que lamentablemente son serviles al partido de gobierno de turno. Y otros tenemos que sí realmente hacen de que su trabajo sea muy probo, sea objetivo, sea transparente, y pues son contados con los dedos, pero sí los tenemos todavía. Pero considero de que se debería retrotraer este esquema y sí recontratar a esos jueces que han participado de esa escuela de jueces y que tienen una formación especializada para lo que hacen. Ok, eso es hasta esta instancia de jueces, pero existe, Omar, una instancia superior, y vamos a ir las categorías. Hay una instancia que son los jueces de la departamental, ¿no es cierto? Y luego ya viene de la nacional y creo que sube inclusive al Tribunal Constitucional en algunas ocasiones cuando se quiere generar un amparo. ¿Y los otros niveles, Omar, quiénes los eligen? Bueno, mire, más adelante vienen los vocales, magistrados o tribunos, lo que quiera decir, pero a más cargo, más arriba, tú necesitas mayor cantidad de muñeca. O sea, tienes que tener una muñeca política fuerte. Lo que decía el doctor Centella, la doctora Barriga, muy cierto. O sea, tienes que tener pues tu empuje, y todas estas personas que de alguna manera, Verónica, se postulan a un determinado cargo, ya sea desde un juez instructor de lo que existía desde antes hasta el cargo más alto que pueda existir, entonces tiene que tener mayor peso político. Por eso es que vienen estas elecciones que han sido abandonadas, totalmente fuera de lugar. Pero más allá de cualquier circunstancia, yo creo que nosotros los abogados no solamente tenemos que tener títulos de maestría o algunos de doctorado, muchos diplomas. Lo que nos falta muchas veces es corazón, conocer a la gente, sentimientos. Es igual que el médico, la enfermera, que le vas perdiendo hasta el cariño, ¿no? Entonces, eso es el apasionamiento. Yo muchas veces están en audiencias que algunos jueces me decían, te apasionas, te los agarras los casos aquí, pero eso pues, para eso hemos estudiado, para eso hemos estado, para eso queremos para una sociedad mejor. Yo veo que es un cáncer muy terrible de extirparlo a través del tiempo. No sé si se lo va a hacer con este gobierno por los 5 años que estén, si logran estar también, porque es un país muy inestable el nuestro, y lamentablemente pues algunos jueces le han perdido a algunos fiscales el respeto a los jueces, hasta el policía ya le ha perdido el respeto a un juez. No quiere decir que, y el juez tiene que tenerle respeto a la policía, tiene que ser recíproco a todo eso. Recientemente en el gobierno de Áñez han detenido a un juez, lo han llevado adentro amedrentándolo, y como decía el doctor Centellas, a veces tienen miedo y temores, y peor pagar favoritismos. Yo le pongo, y no es por ego, a mí en un cargo determinado me puso el señor Iván Arias, y cuando me puso el señor Iván Arias, yo he visto cosas irregulares, lo he denunciado. ¿Cuál era el próximo camino? O que admita o que me vote. Me echaron, muy bien. Entonces seguramente lo mismo pasa en la justicia. O sea, si no te alineas a ellos, te van a echar del cargo y te van a votar y vas a ser un desempleado más, y la vida afuera es muy fregada. Como decía el doctor Centellas, hoy en día cuesta a los abogados, viven el día a día. La gran mayoría de los abogados están mal económicamente, solamente hay bufetes grandes que andan bien, que son los que tienen pues esa llegada directa, y algunas veces hay que decírselos en su cara, algunos bufetes que tienen sus llegaditas, sus amigotes por aquí, por allá. Yo particularmente te digo, Verónica, y lo digo a la gente y a todos nuestros colegas abogados que nos están viendo, qué feo es agarrar y todavía tener que litigar, y después tengas una fotografía, una farra con jueces, con fiscales. No quiere decir que seas un antisocial, pero tienes que tener ética, ¿no? Entonces hay cosas que se las tienen que dejar a un lado. Israel,
este cáncer, como lo ha denominado Omar, creo que muy acertadamente, porque está deteriorando, está destrozando nuestra justicia. He visto memes, he visto caricaturas en los periódicos que son pues denigrantes, ¿no es cierto? Una justicia parada en la esquina con su carterita esperando a ver quién le puede dar unos pesos más. Doloroso, me imagino, para ustedes como abogados debe ser muy doloroso. ¿Se va a poder resolver en algún momento esto? ¿O es un camino sin retorno ya el nuestro? No, sí se puede resolver. Sí se puede resolver, pero no a corto plazo. O sea, hay que generar una política de corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, algunos temas de poder informatizar algunas cuestiones propias de generar un expediente judicial, evitar de que exista el contacto de la persona con la persona. Ahí evitas muchos actos de microcorrupción, porque la microcorrupción está también en los servidores judiciales, en una notificación que te puedan cobrar 20 bolivianos, y de ahí empiezan los actos de corrupción. Y poco a poco, a mediano plazo, ir cambiando ya toda la estructura que tiene el órgano judicial a través de ámbitos meritocráticos. Y posteriormente, al finalizar, yo creo que debemos ya empezar a limpiar la cara de lo que es la justicia. Esto se lo podría haber hecho durante los últimos años. Se ha generado una cumbre donde no han Claro. participado los que deberían participar, han participado un grupo de amigos donde han sacado algunas conclusiones y ninguna conclusión se ha hecho efectiva hasta el día de hoy. Creo que este momento que tenemos nuevas autoridades, que debemos darle el voto de confianza, soy muy claro, creo que el doctor Iván Lima se notaba que tenía un corazón masista y fundamentaba muy bien para ellos. O sea, era de los que mejor argumentaba en cualquier tipo de contingencia jurídica que tenían los del movimiento al socialismo. Y creo que en base a todas las entrevistas que él y que ha tenido la posibilidad de participar conjuntamente él, creo que tiene buenas intenciones, pero esas intenciones van a quedar truncas el momento que tenga que efectivizar con recursos económicos. El Tesoro General, bueno, el Tesoro General del Estado le da a la Administración de Justicia el 0,54%, ni siquiera el 1% del Tesoro General del Estado. Esto se resuelve con recursos económicos, no con buenas voluntades o querer hacer un buen programa. Estos recursos, es como la salud. La salud le tienes que dar inversión, tienes que invertir y también tienes que invertir en justicia. Y a partir de que realmente las políticas públicas sean de inversión a la nueva Administración de Justicia, cambie el sistema de Administración de Justicia, podemos hacer un cambio. Ya, pero ya, de acuerdo, ponemos mucho dinero y cambiamos los métodos, sistematizamos, los procedimientos son muchísimo más cómodos, hasta las instalaciones, porque alguna vez los he ido a visitar y te juro que me ha dado pena verlos enterrados entre papeles y papeles, que oye, nadie puede trabajar así, pero pues ni con la más mínima comodidad o en un ambiente laboral que sea atractivo mínimamente. Ya, de acuerdo. Pero ¿qué hacemos con el sujeto, con la persona, con ese ser humano que ya es una práctica? O sea, voy a ganar más y ahora voy a tener más dinero porque voy a seguir pidiendo, pero además voy a tener un buen sueldo. O hay que cambiar también el tema a meritocracia, gente que ya no se anime a dañar su apellido, su nombre, su buen nombre, su carrera. Sí, eso es lo obvio, o sea, ese es el siguiente paso. Pero ahí yo te pongo una cuestionante. Dile a los abogados que tengan prestigio, ¿quieres ser juez? Y te van a decir que no. Correcto. ¿Y con qué Entonces, sueldo? Pues, ¿quién va a querer ir con el sueldo que les dan? entonces tienes que darle los recursos necesarios para que vivan de forma digna, porque piensan que al ser abogado uno se hace millonario y no es cierto, ¿no? Pero hay muchas personas que viven honestamente a diario, tienen su buffet, ya están consolidados en el área y ganan más que una autoridad judicial. Eso también es cierto, pero no de un día para el otro, es de acuerdo a la trayectoria, de acuerdo a los años que vas teniendo, o sea, sin necesidad de entrar a consorcios, sin necesidad de entrar al yunquerío, como dice Debería Omar. ser un honor ser juez, ¿no? Debería Debería ser ser un no, honor.
como Y lo no es les en permitían a Estados las Unidos. autoridades judiciales siquiera dar docencia, antes les permitían, entonces eso de alguna forma equilibraba sus recursos económicos porque tenían ingresos acá, pero hoy en día no les permiten, obviamente porque muchos han hecho abuso de esa posibilidad porque daban clases en sus propios horarios de trabajo. Eso no debería darse, pero sí en horarios fuera o extralaborales podrían dar porque ellos tienen una experiencia práctica y a veces en la universidad se necesita más la práctica o se necesita una conjunción de la práctica con la teoría. Con la teoría, claro que sí. Paulita, ¿tú qué soluciones le darías a esta terrible realidad de nuestra justicia? En primer lugar, haría un alto a todo, haría un alto, cerraría todo hasta poder realmente tener a las personas más idóneas para cada cargo. Necesitamos la meritocracia en todos los cargos a nivel nacional. Necesitamos que el que sabe más esté pues en un lugar ponderable, que no sea esto un tráfico de influencias, ya sea económica, ya sea de amistad. Necesitamos romper esos esquemas ya de corrupción, porque estos niveles de corrupción no nos están dando una respuesta y la impunidad reiterativa va a generar una lesión absoluta en nuestra sociedad que no podemos permitirla. Si nosotros no solventamos lo que viene a ser la justicia, que es un pilar fundamental de toda una sociedad, no vamos a poder avanzar porque estamos vulnerando, como bien les decía, los derechos fundamentales de cada una de las personas, tanto como el que demanda como el que es demandado. Y necesitamos esquematizar esto con personas probas, con personas profesionales, con personas que realmente te den una respuesta, con un sistema además que no sea tan burocrático, tan pesado. ¿Cómo puedes tener a un solo fiscal con 1.500 procesos por un tema de violencia? Perdón, Merito. Un superhombre, te digo, imposible claro. Que se haga cargo de eso, es ilógico. Claro, entonces necesitamos que además, si bien este tema de presupuesto te pueda abarcar a tener no un superhombre fiscal, sino tengas pues unos 20 que estén combatiendo este esquema de violencia. Estamos hablando, ya hemos llegado a una cifra sin límite, 101 feminicidios en lo que va del año. Es algo inaudito para una como la que tenemos. Estamos como en segundo lugar después de México con más feminicidios. ¿Por qué? Porque no estamos dando un trabajo específico. Hemos tenido varios casos en los cuales las mujeres han ido a denunciar, pero en el momento que denuncian, tienes a ese pobre fiscal que en realidad tiene 1.500 procesos y que no te puede atender a ti. Entonces dejan pasar ese caso y ¿qué ocurre la siguiente semana? Ya les quitan la vida. Así es. Entonces estamos perdiendo vidas, estamos generando impunidad, le estamos mostrando a la sociedad que por un tema de amistad puedes salir libre, puedes estar en otra situación. Yo creo que definitivamente esto se tiene que normar, se tiene que regular. Esperemos que realmente tengamos por lo menos una ventanita de auxilio al momento de que realmente estas autoridades puedan ser nombradas como corresponde y pues rompamos ya estos esquemas de corrupción. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en el programa, Paulita? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a develar, a denunciar, inclusive hemos identificado? Yo me quedaba sorprendida cuando las tenía a 3 o 4 abogadas y abogados, y entonces todos me empezaban a contar fuera de cámara la misma historia del juez. Así pues, esa juez hace esto y luego desaparece y luego dice esto y luego... O sea, era además un modus operandi, perdóname que diga eso, pero parecía ya sabían cómo iba a ser lo que iban a hacer y cómo manejaban y ustedes ya conocían eso. Y nadie denuncia, o sea, no existe el defensor del, no sé, una cosa de esas, el colegio de abogados que recibe todo esto. A ver, Omar, reitero, vuelvo a acudir a lo que dijiste al principio del programa, sin pelos en la lengua. ¿No hay dónde quejarse? ¿Hay un lugar donde ir a decir? ¿Realmente se sancionan a los abogados cuando se va al colegio de abogados a pedir auxilio? Bueno, muchas veces no solamente el abogado es el malo de la película, muchas veces el abogado también es víctima de sus clientes, ¿no? Hay gente que los denuncia falsamente, el colegio de abogados cumple muchas funciones, hoy en día ya
está totalmente abandonado, creo, económicamente, tienen recursos solamente de alquileres que viven y demás situaciones. Entonces, cuando la víctima va a quejarse al Ministerio de Justicia también al Colegio de Abogados, trata de buscar alguna situación para que se reequilibre. Pero mira, Verónica, yo mientras hablaban tanto la doctora Barría, el doctor Centellas y tu persona, yo había ido con unos 8 o 9 abogados hasta ahora a audiencias militares del Tribunal de Personal Militar. Yo pensé que el primer, segundo, tercer y cuarto abogado me decían solamente por congraciarse, oye, qué audiencias de lujo, decían. Y te invito, Verónica, yo quisiera tú que has hecho la Escuela de Altos Estudios Nacionales, vayas hoy en día a una audiencia de tribunal de personal, no al Tribunal Permanente de Justicia Militar, que es totalmente distinto, a una audiencia de tribunal de personal al Estado Mayor, y se lo puedes pedir al comandante de ejército. Son unas audiencias, Verónica, de primera, 12 generales sentados, el fiscal militar, nadie habla, la audiencia 2 y 5 está empezando, la audiencia tiene el término, el tiempo, la sanción, la apelación, la reconsideración, la enmienda, todo tiene, y nuestra justicia ordinaria también tiene sus pasos. ¿Qué pasa? Yo he hecho un análisis, pasa que nos falta disciplina, jueces, fiscales, abogados, nos falta disciplina, queremos los mismos abogados queremos defender lo indefendible, al asesino queremos volverlo inocente, cuando la misión es atenuarle la pena, tal vez que no sea un asesinato, sino un homicidio, pero el abogado se convierte hasta en cómplice muchas veces, y esas audiencias que te digo, y ojalá que algún día vayas al Estado Mayor, son de ejemplo, quisiera que todos los abogados vean ese estilo de audiencias, cómo se llevan a cabo, puntualidad, disciplina, responsabilidad, y considero, y no te digo que haya perfección, que en esos tribunales militares no hay coima, no hay absoluto. Ahí se sanciona al que tienen que sancionar, retiro obligatorio al que tienen que ir, sanciona tal. No estoy hablando del tribunal permanente. ¿Cuántos generales? ¿Qué son los generales? ¿Son los jueces? ¿El jurado? Los jueces. Son los jueces, todos los generales son los jueces, empezando del comandante de ejército, jefe de Estado Mayor. No hay un juez. No, ellos son jueces. El presidente del tribunal es el comandante de ejército, por cierto, una audiencia. Son hermosas esas audiencias. Yo quisiera que de alguna manera, si el general comandante de ejército, comandante de la naval o de la Armada Boliviana, de la Fuerza Aérea, miren, que inviten a los abogados para que vean cómo se llevan a cabo. Ahora, le doy la razón a lo que decía la doctora Barriga. Ahí no hay carga procesal elevada. Son 12, 15 casos y tal vez por eso se cumple al pie de la letra. Y hay los recursos económicos. Ahí el abogado tiene su gran escritorio lleno de libros, tiene su auxiliar, tiene sus computadoras, tiene papel. Acá creo que los fiscales pues no tienen ni papel, impresora, tienen que poner de su bolsillo. Eso está mal. Por eso la justicia está mal. Y estamos acostumbrándonos a decir, a que te deje hojitas el señor. Desde ahí viene la corrupción, pues de dejar 2 hojitas. La corrupción viene desde un boliviano hasta robar 1 millón, es lo mismo. Entonces hay que apoyar a la justicia económicamente y con los mejores hombres y con las mejores mujeres. Wow, qué interesante. De verdad nunca supe cómo eran los procesos de la justicia militar, que es una justicia de alguna manera paralela. Lo que se juzga en la justicia militar ya no se puede juzgar en la justicia civil, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Jamás me hubiera... Algo chiquitito solamente. Por ejemplo, en la justicia ordinaria, a muchos militares han salido, se han metido con el tema de narcotráfico, hoy en día han sido rechazados sus casos, pero han sido sancionados en la vía militar disciplinaria en una forma administrativa, no juzgándose 2 meses por el mismo hecho, para que no confundan los abogados. Sí. Y en la justicia militar es mucho mejor ser juzgado en la ordinaria, dicen, o te dan a escoger en un momento determinado, mejor dices pues, a la ordinaria, porque de la militar no te libras, ahí nomás está. Mira, qué interesante. Realmente me parece que podríamos de alguna manera, no sé si es permitido, son públicos los... Solamente se le da una solicitud hoy en día al general Salvatierra, pídele, y vas a ver la diferencia. Y quisiera que vean muchos de los colegas abogados cómo se llevan a cabo esas audiencias. Sí, no, porque yo he visto algunas audiencias, y perdónenme que se los diga, ustedes son abogados, pero he visto audiencias donde están así, y todos tirados, es una cosa como que ni siquiera hay un poquito de respeto, no sé, sí, es muy doloroso. Parte desde ahí, Israel, parte desde ahí, o sea, no sé, qué interesante esto, ¿no? Los americanos, los ingleses, hacen todo una ritualidad, llamemos así, porque sabemos que los rituales de alguna manera hacen que el ser humano
tenga cierta carga emocional hacia la situación. ¿Y qué sucede? En Estados Unidos, por ejemplo, el hombre entra con una toga, ¿no es cierto?, que automáticamente te hace generar una asociación de un respeto y una cosa así. Aquí, en cambio, hemos, creo que, liberado todo tipo de ritualidades, y mientras más sencillo sea y mientras entremos todos abrazados y cantando, ¿no?, más bonito, creo que ahí también nos hemos perdido, Israel. Sí, En Inglaterra se ponen hasta peluca, ¿no? Es una cosa así de locos, interesantísimo. el formalismo se ha ido perdiendo, ¿no? Ese formalismo, a veces decían de utilizar el, el traje, la corbata. Hoy en día puedes ver en audiencias personas con buzo defendiendo a su cliente. Entonces, ese formalismo se ha ido perdiendo y eso es algo que también le baja en cuanto a la ritualidad, en cuanto a la presencia mismo de la abogacía. No tiene que ver mucho con el fondo, pero la forma sí es Sí, importante, ¿no? O sea, obviamente los argumentos pueden ser los mismos, puede ser un gran abogado, pero eso a partir de leyes en contra de la discriminación, racismo, entonces han empezado a tener, repercutir y obviamente a partir de eso cada uno discrecionalmente va a las audiencias y las autoridades judiciales prácticamente en algún momento observaban algunas autoridades. Hoy en día ya no hay esa observación y tú ves un viernes, un sábado, un domingo donde se pierde totalmente ese formalismo. Y me creo han que dicho eso, que hasta con tufo, no hay ninguna sanción por llegar un sábado a una audiencia con olor a alcohol, con haber... Ahora no, que estamos en cuarentena, ¿no? Todavía seguimos, pero yo sabía que eso era una constante. la verdad es que he conocido algunos casos, no solamente con tubos, sino hasta celebrar audiencias en estado de ebriedad, que tienen consecuencias, ¿no? Para las autoridades judiciales, que por tanto por el tema disciplinario en el Consejo de la Magistratura, o que también pueden ser llevados a la justicia ordinaria, ¿no? Por algún tipo de casos, como generalmente se ha hecho, ¿no? Como utilización de bienes del Estado, bueno, que se ha llevado procesos en contra de estas personas porque no dejan de ser servidores públicos. En ese sentido, se ha ido perdiendo aquello, ese respeto que debe haber a la audiencia y ese respeto que debe haber a todas las partes procesales, ¿no? Se ha ido perdiendo, no Sí, todos, pero mira, obviamente qué triste hay que casos. malutilicemos el concepto, ¿no? Porque utilizamos el concepto de discriminación y todo, y en este último acto de posesión hemos visto a la gente del campo con sus galas más elegantes porque era un evento trascendente, y hasta para ir a votar, muchos de ellos se han vestido de gala. Entonces, creo que ha habido ahí una pérdida de rumbo, y no hemos entendido que sí hay momentos elementales que inclusive gente de las comunidades más profundas lo identifica y que utiliza aquello. Paulita, perdón, he saltado, estaba yendo en orden, pero de pronto me he saltado hacia Israel y te he dejado de repente con también un concepto para vertir, por favor. Es cierto, no solamente ratificar lo que decía el doctor Centellas y el doctor Durán. Evidentemente, cuando hablamos de solemnidad, cuando hablamos de ese respeto a esas autoridades, considero de que debe ser mutuo, ¿no? No puede ser que venga una autoridad judicial, un vocal, un juez en estado de ebriedad o que de verdad pase, ¿no? Con aliento alcohólico o que vengan de buzo con su deportivo, con su gorra. Esto no ocurría antes y eso es muy cierto. Yo recuerdo muchas audiencias y te hablo de, no te hablo de hace 100 años, te hablo de hace 20 años, que te sacaban de las audiencias y estabas con tenis o con buzo porque no correspondía a la solemnidad de esa audiencia. Hoy día lo máximo que hacemos, por ejemplo, cuando entran los vocales a una sala, es pararnos, entre tanto ellos tomen asiento, que es parte, digamos, de una solemnidad que se ha quedado dentro de nosotros, pero que también se está perdiendo. Hace unos días asistí a una audiencia que realmente es tan indignante tenerme que parar ante una autoridad que yo sé que es la más corrupta, que ha liberado a un violador teniendo todas las pruebas
y cómo pararme para poderlo todavía, no sé, enaltecer. Honrar, En ese caso, sí, sí, cuando sí. sé que es un corrupto, cuando sé lo que ha hecho, y justamente estaba en esa audiencia para exigir justamente que se revierta esa medida, pero estos elementos de la corrupción, esta falta de respeto mutuo hace de que nos vayamos perdiendo en esa estructura de la solemnidad, del respeto a estas autoridades, que estas autoridades, imagínense, un juez es un representante de todo un Estado. El fallo que él da es un fallo que va a generar un ejemplo para toda la sociedad. El juez no es cualquier persona que está ahí sentada. Ese juez tiene que ser respetado, y así como sus fallos también tienen que ser obedecidos. Entonces, no podemos quitarle la dignificación que tiene ese cargo, ¿no? El hecho de ser juez, el hecho de ser fiscal. Cuando, yo me acuerdo antes, cuando entraba un fiscal, era digno de respeto. Hoy día, ¿qué ocurre? Como bien decías, ¿no? Están en las farras, están en la fiesta, están con los otros compañeros, están mandando fotografías. Entonces, ¿ya de qué justicia estás hablando? El día de mañana no te van a hacer caso a ti, y en el caso de las mujeres también existe justamente esa diferencia, porque nosotros no vamos a estar en las farras, no vamos a estar en esos escenarios donde quizás cooptan otros escenarios para poder solucionar los problemas. No sé si te acuerdas que había un video entero, un audio con una juez que se fue de farra y lo metió preso a uno, o sea, ya no entiendo nada. Y otro video que salía, y doctora, ¿usted ha tomado? Sí, me he servido ayer y ahora estoy un poquito mal y he dormido en el... O sea, por Dios, es que ya ni ellos se lo creen. Eso es lo triste, que ellos tienen que identificarse como gente a la que le tenemos respeto, a la que apreciamos. Es como el tema de la autoestima del ser humano. Y es que no es casual que de pronto se haya puesto esta ritualidad y hasta estas vestimentas, porque es para que ellos mismos, es como el sacerdote. ¿Por qué le ponen al sacerdote la sotana y todo aquello? Para que recuerde un poco. Nos hemos perdido y no sé, no existen instancias a las que se pueda acudir, Omar, para poder retomar aquello y buscar de pronto lo que tú dices, ¿no? Una forma tan así, hasta casi militar de hacer las cosas, que siempre he celebrado la disciplina de los militares y he aprendido mucho de ellos. Mira, y yo quería poner el Me ejemplo tengo que que ya ir. me lo ganaste. Es como si un cura en un momento determinado vaya a celebrar su misa con Con su short, gorrita, con con su short. buzo, con short. O sea, le vas a perder hasta la fe, pues, ¿quién es este individuo? Así, a mí particularmente, y lo digo, me da vergüenza, a veces no lo identifico al fiscal porque está con su gorra, su mochila, mala traza. O sea, una vergüenza. Hay jueces que están todo el tiempo con su celular, están ahí hechos a los que revisan sentencias, están chateando, abogados, fiscales, o sea, se le ha perdido el respeto total, o sea, ni siquiera se miran. El mismo juez, para cuando te habla, le ha imparcial a la doctora Barriga, su resolución lee dentro de la boca, no son claros, parece que tuvieran vergüenza el estar dictando una sentencia absolutoria o condenatoria. Entonces, ¿qué falta? Falta personalidad, falta un montón de cosas. Y como te decía hace rato, no solamente hay que tener títulos, también tienes que tener muchas otras situaciones como valores y principios. Y Okay. aparte, Verónica, lo que tú decís, ¿qué hay que hacer? Yo creo que va a ser fundamental que el doctor Lima se reúna con las autoridades, que tal vez sea la cabeza hoy en día de esta situación, si es que lo permite, y si no, cualquier otra persona, donde se llegue a uniformar la justicia, donde se cambie la situación, donde jueces, fiscales sean respetados. Yo cuando era niño decía, ¿cuál es tu sueño? Decía, quiero ser juez, decía. No quiero ser juez, mi sueño era ser Ahora juez. ya no. Ahora ya no. Cuando he ido conociendo la justicia, como decía el doctor Centellas, o sea, ya es medio complicado ser fiscal, Bueno, me juez, tengo que ir. aparte que tiene una Lamentablemente ya ratonera me de tengo que ir. oficina, ¿no? Una Que pena que este programa quede dedicado al doctor Lima, porque yo sinceramente lo he visto a él. con muchísima intención de cambiar las cosas. Y hay que siempre darle un voto de confianza a quienes nos muestran esa intención. Entonces, dedicado a él,
Y también a todos los jueces, que sepan qué se piensa de ellos, que no crean que porque no se los dice ese momento, la gente no tiene un concepto. Sí lo tenemos, sí nos da vergüenza en algunas situaciones, hechos que escuchamos y no nos gusta, porque son de alguna forma nuestras autoridades. Paulita, querido, un abrazo, mil gracias como siempre, amiga. Igualmente, Berito, muy buenos días, buenas noches, muchas gracias a todos, gracias a este panel que realmente dignifica a los abogados, gracias al doctor Centellas por todo su esfuerzo y el trabajo que realiza cada día. Un fuerte abrazo al doctor Durán y gracias siempre por tocar. Les voy a mandar el link para que lo compartan con todos sus grupos de jueces, abogados y todo. Gracias, mi querido Israel, un gusto como siempre. No, gracias a ti, Vero, y obviamente siempre estamos dispuestos a cualquier otra invitación. Un abrazo a la doctora Paola Barriga y al doctor Omar Durán, a quienes respeto mucho, y también para ti, Vero, después de tanto tiempo verte, siempre es lindo y grato estar en tu programa, ¿no? Es un honor para mí tenerte en el programa. Omar, gracias por tu honestidad, tu sinceridad y tu forma maravillosa de ser. Gracias. Gracias a ti, Verónica, y felicidades por dedicar estos programas que sirven para la nación, y para la doctora Barriga también felicitar al doctor Centellas por el trabajo diario que hacen, y decirle lo que tú has dicho. Yo tengo mucha esperanza al doctor Lima, y decir al doctor Lima, no se canse, no se rinda, y vamos con esa justicia a cambiar. Así es, y aquí estamos para apoyarlo. Muchísimas gracias a todos por su audiencia. Esperamos seguir tocando este tipo de temáticas que son trascendentes y que van más allá de la coyuntura del momento, sino más bien del deseo de una transformación para nuestro país. Un abrazo, hasta la próxima.